Imer Noticias presenta. Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el viernes 9 de enero de 2025 y es la 1 de la tarde en punto en Ciudad de México, las 12 del mediodía en Ciudad Juárez, Chihuahua y las 11 de la mañana en Tijuana, Baja California. El IMER, el Instituto Mexicano de la Radio, está presente en toda la República Mexicana, ahora sí que de Sonora a Yucatán, como diría el viejo comercial de los sombreros Tardán, pero ahora nosotros también estamos más allá de nuestras fronteras por nuestras transmisiones en Internet. Es un día importante en materia informativa, particularmente en el ámbito internacional, que tiene repercusiones en América Latina y particularmente en México. Ya le contamos. México buscará estrechar la comunicación con el gobierno de Estados Unidos, luego de que Donald Trump advirtió que atacará por tierra a los cárteles de la droga. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, demandó transparencia en las investigaciones sobre el homicidio de Ronnie Wood durante una operación de ICE. Pidió incluir a la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota en la indagación. La ONU asegura que sus entidades continuarán ejecutando sus mandatos, a pesar de que Estados Unidos se retiró de 66 organizaciones internacionales. Como parte del programa Acapulco se transforma contigo, el gobierno federal trabaja en la instalación de luminarias, senderos seguros, construcción de puentes y caminos artesanales, la recuperación de la bahía histórica de Acapulco y la construcción de la carretera Cuautla-Tlapa. El puerto se renueva y ya registra un aumento en el turismo de 89.5%. La jefa de gobierno, Clara Brugada, inaugura en el Zócalo de la Ciudad de México la exposición nopalera en el corazón, la cual resalta la figura del nopal como una expresión histórica y de soberanía nacional. La activación del doble hoy no circula, genera opiniones encontradas entre los ciudadanos. Algunos consideran que es necesaria porque ayuda a mitigar los niveles de contaminación en la ciudad, mientras que para otros representa mayores gastos porque deben invertir en transporte para ir a sus lugares de trabajo. La mañana de este viernes en la Ciudad de México se registró una explosión en un tercer piso de un edificio habitacional de la colonia Paseos de Tasqueña en la alcaldía Coyoacán, que dejó un saldo de 5 personas heridas, 2 de ellas de gravedad. Imer Noticias presenta El Acento con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Eso que escuchamos es el tema central de la película Full Metal Jacket, que en español, o al menos en México, se conoce como Cara de Guerra. Es una obra maestra de Stanley Kubrick, un filme que habla sobre el proceso de deshumanización que implican las guerras en todo el mundo. Lo hace a partir de la forma cruel como es el entrenamiento que recibían los Marines, el equipo de soldados estadounidenses, a través de la brutalidad, el costo psicológico, la humillación, golpes, todo con tal de quitarles cualquier cariz de humanidad y convertirlos en máquinas de guerra, en máquinas de matar, de cometer
asesinatos. Esta película refiere a la guerra de Estados Unidos en Vietnam y habla de las contradicciones que existen en un equipo de soldados estadounidenses que tienen todos los rasgos de esa misma sociedad, pero me atrevo a decir también de otras sociedades del mundo, al utilizar toda la estrategia cruel que se usó en la guerra de Vietnam para imponer o tratar de imponer el modelo estadounidense de economía, de política, de cultura, con los resultados que ya conocemos. Esa es una de las mayores derrotas para el ejército de Estados Unidos y sin embargo hay quienes, como el actual presidente Donald Trump, parecen empeñados en personificar a ese sádico sargento encargado de entrenar a los soldados, a los reclutas en esta película Full Metal Jacket. Pero si usted me apura, también está empeñado en llevar al mundo entero a aquellos años de crueldad, de deshumanización, de humanos convertidos en máquinas de barbarie, máquinas de asesinato, de muerte. No hay otra explicación para entender lo que ocurre actualmente dentro de Estados Unidos, particularmente después de lo que sucedió en Minneapolis, cuando un agente del Servicio de Inmigración y Custodia de Aduanas, el famoso ICE, ejecutó extrajudicialmente a una mujer que trataba de escapar de una redada migratoria. El gobierno de Estados Unidos, particularmente el vicepresidente J.D. Vance, de una manera abiertamente cínica, dijo que este ex soldado, porque en realidad parece que es un veterano de guerra, tenía toda la protección de Donald Trump y del grupo político que encabeza el gobierno de Estados Unidos. Las investigaciones policíacas no avanzan porque el FBI decidió tomar estas pesquisas con todo lo que implica el que se lleven a cabo a partir de una agencia de investigación, una agencia policíaca en manos de personajes cercanos a Donald Trump. Pero los medios de comunicación han hecho su tarea y al parecer lograron identificar a este asesino, quien, como le decía, es un veterano de guerra, fanático del movimiento político de Donald Trump, Make America Great Again, y cercano a los Proud Boys, uno de los grupos supremacistas que atacaron hace 5 años el Capitolio, en una de las escenas más complicadas para la democracia estadounidense y de la cual Donald Trump parece estar orgulloso. Elegimos esta canción para contar un poco el ambiente que se vive actualmente en parte del mundo bajo las amenazas permanentes de un personaje y un grupo político que pretende repetir lo que en esta película expuesta magistralmente por Stanley Kubrick es una lección de lo que sucede cuando la irracionalidad, la deshumanización toman el poder, el control de un país y a partir de ello tratan de terminar con todos los seres humanos que sean posibles. Full Metal Jacket. Todo el contenido de Imer Noticias lo encuentras en noticias.imer.mx. Usted se encuentra en El Acento, tu punto de referencia. Le recuerdo que puede comunicarse con nosotros a través de nuestras vías de contacto. Lo puede hacer a través de WhatsApp 5566-312427, 5566-312427. Nos puede escribir a @Imer-noticias, así nos encuentra en X,
y en threads, en hilos, o bien envíenos mensajes, audios, videos, fotos, lo que usted guste y mande a Imer Noticias, el nombre de este servicio informativo, en Instagram y en Facebook. A mí me ubica como @anajarnajar en X, antes Twitter. Le quiero recordar también que todo el equipo de Imer Noticias del Sistema Nacional de Noticiarios del Imer trabaja día y noche para mantenerle informada, informado, informade en tiempo real. Aquí en cortito se encuentra Rafael Rosales en la operación, José Luis Plasencia en la producción y en los micrófonos Alberto Nájar. Seguimos. Responde Sheinbaum, amenazas de Trump. Esta mañana en Acapulco, Guerrero, donde se llevó a cabo la conferencia de El Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dijo que buscará fortalecer la coordinación con el gobierno de Estados Unidos. Esto después de que el magnate comentó en una entrevista con Fox News que ya había planeado, que tiene listo un eventual ataque por tierra a los carteles de la droga, y a pregunta de la entrevistadora, el entrevistador le dijo, pues sí, que también incluía a México. La presidenta dijo que en respuesta pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, que entre en contacto con el Departamento de Estado de Estados Unidos para conversar con Marco Rubio, quien es el responsable de esa área, y aclarar a qué se refería. Donald Trump no descartó inclusive la posibilidad de una comunicación directa de ella con el magnate. Vamos a escuchar. Por las declaraciones que ha hecho el presidente Trump en estos días, que consideramos, en fin, que es parte de su manera de comunicar. Pero de todas maneras le pedí ayer al canciller Juan Ramón de la Fuente que pudiera hacer contacto directo con el secretario de Estado, secretario del Departamento de Estado, y si es necesario hablar con el presidente Trump para fortalecer la coordinación en el marco que hemos explicado ya en varias ocasiones. Hace 2 o 3 días el propio secretario Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México, que lo han presentado en varias ocasiones. Está el grupo de trabajo que tenemos conjuntamente. Entonces, pues estrechar más la relación, la información, esta información que estamos dando de la cantidad de laboratorios incautados, en fin, que tengan toda la información. Y en el marco de lo que hemos venido trabajando, pues estrechar la coordinación. A la presidenta le preguntaron también sobre la posibilidad de que la Armada de Estados Unidos, inclusive la Guardia Costera, lleva a cabo operaciones cerca de las costas mexicanas, inclusive dentro de aguas territoriales de nuestro país. Sobre ello, Sheinbaum respondió que hay un entendimiento entre la Secretaría de Marina y autoridades estadounidenses para que la seguridad de toda esta zona quede a cargo de mexicanos. Vamos a escuchar. Hay un acuerdo con la Guardia Costera y el Comando Norte para que sea la Secretaría de Marina quien esté a cargo en nuestras aguas continentales de la vigilancia. Es un acuerdo que se tomó hace unos meses y ha estado funcionando. Mencionó el secretario Omar, a ver si pones la cantidad de droga que se ha incautado en la mar por el trabajo de Secretaría de Marina. Es un trabajo muy especializado. Tienen un centro de control que he tenido la oportunidad de visitar. Está en vigilancia permanente 24 horas. Hay contacto con el gobierno de Estados Unidos, con la Guardia Costera, por si se acerca un vehículo marino, una lancha, y pueda ser, junto con la coordinación, detenido sin necesidad pues de que haya una acción de fuerza mayor. Entonces, fíjense, son, ¿qué dice ahí? 1.6 toneladas de cocaína que se han incautado en la mar por parte de Secretaría de Marina. Entonces hay un acuerdo en ese sentido. Obviamente, pues nosotros queremos que se mantenga ese acuerdo y depende también del trabajo conjunto que se haga, de la coordinación y los resultados. Y no queremos pensar en otro escenario, más bien queremos seguir trabajando en ese escenario para que la coordinación se estreche todavía más en el marco de la defensa de nuestras soberanías, de ambos, y de la integridad territorial de México. ¿Qué fue lo que dijo concretamente Donald Trump? Bueno, tuvo una entrevista con la cadena conservadora de televisión Fox News, donde habló de varios temas, particularmente de las recientes acciones que ha emprendido en América Latina, también sobre su obsesión, porque así es como no la podemos definir, la obsesión que tiene por quedarse con el territorio de
Groenlandia y de pues el pretexto, la justificación que utiliza para varias de sus acciones en territorio de América Latina, entre ellas la lucha contra el narcotráfico. Le preguntaron los siguientes pasos y dijo Donald Trump que no ha descartado, que analiza la posibilidad de emprender ataques terrestres en contra de carteles de la droga y que iban a empezar, según él, de inmediato. Vamos a escucharlo. Hemos eliminado el 97% de las drogas que entran por agua y ahora vamos a empezar a atacar por tierra en lo que respecta a los carteles. Los carteles están gobernando México. Es muy triste observar y ver lo que le ha pasado a este país. Pero los carteles están al mando y están matando a 300,000 personas en nuestro país cada año. Las drogas, es horrible. Han devastado familias. ¿Sabes? Pierdes a un hijo o a un padre. Quiero decir, los padres también están muriendo por las drogas. Así que hemos hecho un trabajo realmente bueno. Lo estamos reduciendo. Las cifras están llegando a ser... Siempre van a ser demasiado altas si se trata de una sola persona, pero están bajando al igual que en la frontera. La frontera fue un desastre total durante años. Lo hice la primera vez muy rápido, y esta vez lo hice aún mejor porque este era un desastre mayor. Esta es una frontera como ninguna otra, probablemente en la historia del mundo. Nunca ha habido una frontera así, en la que cualquiera pudiera simplemente entrar caminando a tu país. Las fronteras están ostensiblemente cerradas por ahora. Están cerradas. No pueden entrar y nadie viene. Nadie siquiera lo intenta. En esta misma entrevista, por cierto, Donald Trump dijo que se va a reunir con María Corina Machado, la venezolana que recibió el Premio Nobel de la Paz. El entrevistador recordó lo que sucedió cuando se le entregó este premio, este reconocimiento a María Corina Machado. Fue Jacob Frey el que hizo esta entrevista. Le recordó a Trump que María Corina Machado dedicó este premio a Donald Trump por las acciones que emprendía en ese momento en contra de Venezuela, y recientemente cuando la invitaron a la Casa Blanca dijo que le iba a entregar el Premio Nobel de la Paz. Le preguntó al entrevistador si estaría dispuesto a aceptarlo y dijo Donald Trump que sí, que lo merecía, que es el premio que le corresponde a Donald Trump. Y pues que sí, que estaba muy contento de recibirlo. Lo escuchamos de fondo a Donald Trump con una gran sonrisa cuando dice que efectivamente espera que María Corina Machado, llegando, le entregue el reconocimiento, el Premio Nobel de la Paz. Aquí el tema es que pues seguramente le va a dar el papelito, el premio, lo que le dieron. No sé si otra cosa le vaya a entregar, pero eso no le quita que la distinción fue para María Corina Machado, en un afán de este personaje de congraciarse con Donald Trump y recuperar la confianza, si es que alguna vez la tuvo, que perdió desde el momento en que aceptó este reconocimiento, y que Donald Trump se sintió agraviado porque él esperaba que dijera que no lo aceptaba y que en cambio se recomendaba a él mismo, al jefe de la Casa Blanca, como el ganador de este premio. Todo esto nos habla de la parafernalia, de todo lo que hay alrededor en términos psiquiátricos de este personaje, que no pasaría nada. Hay muchos psiquiatras en Estados Unidos, particularmente en Washington. El tema es que es el presidente de Estados Unidos y es el comandante en jefe del ejército más poderoso del planeta, que tiene todavía con estas obsesiones. Habrá que preguntarse si esto es de a de veras o es parte de la estrategia de Donald Trump, que en su momento se definió como la teoría de el loco, que es una acción política que emprenden algunos personajes para tomar decisiones incoherentes y dar la idea de que no tienen razón o que no saben lo que están haciendo, pero esto constituye una estrategia en sí, porque mientras la atención se concentra en sus acciones disparatadas, al mismo tiempo emprenden otra acción de perfil bajo, que es su verdadero objetivo y que suele ser más peligroso que las tonterías que pueden llegar a plantear de manera pública. Esta teoría del loco es como Donald Trump ha operado de manera histórica, lo hizo en sus negocios, en su manera de negociar, de llevar a cabo las conversaciones con sus rivales en el mundo de la televisión sobre todo, y ahora lo aplica al frente de la Casa Blanca. Es un momento muy surrealista
muy surrealista el que se vive en el mundo occidental. La presidenta Claudia Sheinbaum conversó con el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Lo hizo ayer por la tarde. En la conversación se abordaron varios temas de la agenda regional, entre ellos la situación en América Latina y la invasión de Estados Unidos a la soberanía en Venezuela. Vamos a escuchar. Hablamos de muchos temas, la situación de América Latina y la defensa de la soberanía. Le expliqué al presidente Lula que con el presidente Trump tenemos un acuerdo, un entendimiento en el tema de seguridad con México. Hablamos del seguimiento, recuerdan que vino el vicepresidente y un grupo muy amplio del gabinete del presidente Lula, vinieron empresarios y hay un avance significativo en algunas áreas de trabajo y de colaboración, entonces que podamos fortalecer estas áreas de trabajo y colaboración. Dentro de las conversaciones, el gobierno de Brasil ofreció asesoría a México en las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres, y también Lula invitó a la presidenta de México a visitar a su país, a Brasil, próximamente. Vamos a escuchar. Me invitó a que fuera a Brasil en mayo, le dije que lo íbamos a evaluar. Él me dijo también que está haciendo un trabajo muy importante para atender la violencia contra las mujeres, que también está en Brasil, y le propuse también que Citlali se ponga en contacto con ellos para que conozcan lo que hemos hecho, la cartilla de las mujeres y el trabajo que estamos desarrollando. Hubo además una declaración conjunta de ambos presidentes a la cual se sumaron otras naciones de América Latina para condenar las acciones emprendidas por la Casa Blanca en contra del Palacio de Miraflores, ambas sedes de los gobiernos de Estados Unidos y de Venezuela respectivamente. Pero más allá de esta conversación, México y Brasil tienen una historia larga de cooperación que se fortaleció hace unos meses con la visita de una delegación de 250 empresarios brasileños a nuestro país y también funcionarios del gobierno de Lula que participaron en la firma de una declaración de intención en materia de cooperación bilateral entre México y Brasil sobre producción y uso de biocombustibles. Hay también acuerdos muy intensos en materia agropecuaria, en materia de ganadería y sobre todo México ha tenido una actividad comercial importante con la industria aeroespacial de Brasil, una de las más importantes del mundo. Y nada más recordarle la compra de varias aeronaves, aviones Embraer, que son de fabricación brasileña, para reforzar la flota de mexicana de aviación, la aerolínea del Estado mexicano. Es pues parte de lo que sucedió ayer por la tarde y que la presidenta Sheinbaum ofreció esta mañana más detalles. Vamos a otra información. La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que será hasta el próximo miércoles 14 de enero cuando publiquen el fallo que adoptarán sobre la legalidad o no de la política arancelaria impuesta por el presidente Donald Trump. Recuerde usted que esas acciones, las acciones expuestas a los aranceles de los productos que están sujetos a esta sanción comercial bajaron en los mercados financieros porque la Corte no tomó la determinación que se esperaba que ocurriera el día de hoy y solo emitió una decisión en un caso penal, se fue por otra cosa. Durante los argumentos del caso que fueron atendidos por los jueces de la Corte el pasado 5 de noviembre, se pusieron en duda la legalidad de los aranceles que Trump impuso al invocar una ley de 1977 que fue diseñada para usarse en emergencias nacionales. Tenía otro propósito, pero Trump la utilizó para imponer estas sanciones arancelarias, estos impuestos especiales, bajo la lógica de que Estados Unidos supuestamente vive una emergencia nacional. Un fallo adverso de Trump en su política arancelaria, pues echaría por tierra lo que es la línea central de su política económica y sería también, según analistas, la mayor derrota legal que tendría desde su regreso a la Casa Blanca. Los aranceles que están también en litigio son los que van a entraron en vigor el 2 de abril de 2025, el llamado Día de la Liberación según Donald Trump, y que impusieron impuestos
a la mayor parte de las importaciones estadounidenses de entre 10 y 50%. México también sufrió aranceles junto con Canadá y China con el argumento de combatir el tráfico de fentanilo, algo que poco a poco empieza a caer los argumentos de Donald Trump. Un artículo publicado esta misma semana en la revista Science.org, Ciencia pues, señala que el número de muertes por sobredosis de fentanilo cayeron 34% entre 2024 y 2025, particularmente por las decisiones que tomó el gobierno de China de poner más control en la exportación de precursores químicos que se utilizan para la elaboración de drogas químicas y también pues que son utilizados para procesar este opioide que es el fentanilo. Así es que Donald Trump se queda sin bases reales para aplicar alguna de sus políticas, como es la arancelaria. El fentanilo paulatinamente deja de ser la crisis humanitaria que se vivió hace unos años, cuando se alcanzó una cifra de más de 100,000 estadounidenses muertos al año por sobredosis de fentanilo. La cifra bajó en 2024 a 70,000 y, de acuerdo con la revista Science, para 2025 esta cantidad se redujo aún más. Trump, el nuevo pirata del Caribe. Pues no hablamos de la película protagonizada por Johnny Depp, ni mucho menos, sino de algo que es muy, muy real. La verdad es que lo que sucede en estos últimos días, pues es una especie de provocación del gobierno de Estados Unidos y también parte de la estrategia de distracción para que la mirada de los medios internacionales no se concentren en la crisis, en la gran crisis que vive internamente Estados Unidos. Esta mañana la Guardia Costera de ese país abordó y decomisó el buque petrolero Olina en aguas internacionales en el este del Mar Caribe. Esta operación se llevó a cabo después que el gobierno estadounidense identificó a este barco como parte, según ellos, de la llamada flota fantasma. Es algo como han definido el gobierno estadounidense a un grupo de embarcaciones que son señaladas de transportar petróleo de manera ilegal, particularmente de Venezuela. Hay un bloqueo desde hace ya varias semanas en contra de esta flota y este barco, Olina, supuestamente evadió este bloqueo y fue detenido. La secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, dijo que esta flota fantasma, no va a evadir la justicia, ni tampoco se van a ocultar bajo banderas de otras nacionalidades. Y recordar el barco Marinara, que tenía bandera rusa, que fue también abordado por la Guardia Costera de Estados Unidos y provocó una crisis diplomática con el gobierno de Vladimir Putin. La Guardia Costera informó en su cuenta de X que va a confiscar el petróleo que llevaba el buque Olina, se lo va a quedar con ellos, los hidrocarburos, y advierten que van a mantener la vigilancia para eliminar las fuentes de financiamiento para actividades ilícitas que acusan una parte es con esta flota fantasma. Pero, ¿de qué hablamos? ¿Qué es? ¿Con qué se come esta llamada flota fantasma? Nuestra compañera Jessica Martínez nos ha preparado esta pieza. En los últimos años, un fenómeno poco visible para el público ha cobrado importancia en el comercio mundial del sector energético, la llamada flota fantasma. Se trata de una red de buques petroleros que navegan de manera sigilosa por aguas, evadiendo los sistemas de seguimiento, permitiendo que países sancionados como Rusia, Irán y Venezuela puedan seguir exportando su crudo. Para pasar desapercibidos, apagan o manipulan el dispositivo de telecomunicaciones para que sus posiciones no aparezcan en los radares, navegando principalmente por el Atlántico, Caribe y Océano Índico.
Estos barcos suelen ser viejos, de más de 20 años de antigüedad, con bajos estándares de seguridad y sin seguro, que los hace aún más peligrosos para las mismas tripulaciones y el medio ambiente. Son buques que ocultan su identidad, origen del producto y destino final para burlar las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otras potencias. De acuerdo con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, las sanciones impuestas persiguen el objetivo de debilitar la capacidad de los países sancionados para financiar actividades contrarias al derecho internacional. En ese sentido, destacan las sanciones contra Rusia para debilitar el conflicto bélico con Ucrania y la penalización contra Irán con miras a disminuir el financiamiento de las actividades del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de aquel país. Apenas a inicios de diciembre pasado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, sancionó a 35 entidades y buques involucrados en el transporte de petróleo iraní ilícito a mercados extranjeros. En ese entonces, las autoridades de Estados Unidos advirtieron que este tipo de ingresos petroleros proporcionan al régimen iraní el dinero para financiar su programa nuclear, desarrollar drones y misiles avanzados. Entre las tácticas de estas flotas fantasmas también se llevan a cabo transferencias de crudo en alta mar para mezclar cargas y eliminar el origen del cargamento original. Detrás de estas flotas fantasma se identifican a países sancionados que buscan la manera de seguir percibiendo ingresos petroleros, a empresas navieras con opacidad y también a intermediarios financieros que facilitan contratos para ocultar a los verdaderos propietarios. De esta manera, las flotas fantasmas representan riesgos políticos, económicos y ambientales. Para Imer Noticias, Jessica Martínez. Hay pues esta mirada a lo que son las flotas fantasma en términos genéricos, por supuesto, pero también la que se refiere a Venezuela, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Aquí el tema es que existen cada vez más sospechas de que la operación en Venezuela, junto con otras que existen en Groenlandia, por ejemplo, o los ataques que hubo a embarcaciones en aguas internacionales supuestamente cargadas con droga, forman parte de una estrategia de otra naturaleza. ¿Por qué le comento esto? Porque hay cada vez una mayor evidencia de que el ataque a Venezuela, por ejemplo, la extracción, secuestro, la detención de Nicolás Maduro, había sido compartida con las empresas petroleras estadounidenses, que sabían ya perfectamente lo que iba a suceder el pasado 3 de enero, según han dicho algunos senadores y senadoras del Partido Demócrata en Estados Unidos. Hay también inquietud por la forma en la cual algunos personajes anónimos, aunque existe una investigación para saber si se trata de personas vinculadas al gobierno de Estados Unidos, que ganaron una fortuna, ganaron cerca de $500,000 al apostar el día preciso en el cual Nicolás Maduro dejaría el poder. Y hay otros también que han hecho una ganancia importante en las plataformas de apuestas al predecir operaciones militares encabezadas por Estados Unidos con mucha precisión. Se habla entonces de no necesariamente de filtración de datos, o tal vez sí, pero al mismo tiempo de una especie de complicidad por parte de Donald Trump para beneficiar a algunas personas o empresas cercanas a su gobierno, en el caso de las petroleras, las que financiaron su campaña electoral el año pasado. Por lo pronto, este viernes está previsto una reunión de estas compañías, entre ellas Chevron, ExxonMobil, Halliburton y otras, con el presidente de Estados Unidos para hablar sobre las posibles inversiones en Venezuela. Está también Repsol, por cierto, esta empresa que tiene ahí vínculos pues raros con los gobiernos anteriores de México.
Estas empresas, según Donald Trump, van a invertir $100 mil millones en la infraestructura petrolera de Venezuela con el argumento de que van a rescatar esa industria. Aquí el tema es para dónde va a ir la explotación de hidrocarburos, cuál es el propósito verdadero. Epson, Chevron, ExxonMobil, Shell, Repsol y otras, Halliburton, recuerde usted, lo hemos comentado en estos micrófonos, presentaron una demanda internacional en contra del entonces presidente Hugo Chávez por su determinación de renacionalizar la industria petrolera venezolana. Era del Estado venezolano, pero PDVSA, la principal empresa productora de petróleo de ese país, funcionaba como una empresa privada más, de hecho como una empresa facilitadora de los contratos para estas compañías estadounidenses, sobre todo. Cuando Hugo Chávez decidió cancelar estos contratos, Exxon, Chevron, Shell, Repsol, Halliburton y otras presentaron una demanda internacional. No ganaron, tuvieron que avenirse a las nuevas reglas de contratación del gobierno de Venezuela, pero nunca se les quitó el coraje, nunca se les quitó el enojo, y ahora parece que quieren volver por las suyas de la mano de Donald Trump. Trump amenaza con destrozar Cuba. Y esta es otra de las caras del peligro que cada vez más representa el gobierno de Estados Unidos para la estabilidad de América Latina. En esta entrevista con Fox News y con otras que ha tenido, porque está en un carrusel de conversaciones con periodistas, Donald Trump, inclusive con el New York Times, un periódico al cual no quiere nadita. Bueno, Donald Trump dijo que está ya en la idea de hacer fracasar, de terminar con el gobierno de Cuba. Básicamente dijo que la única manera de regresar, según él, la democracia a la isla, a Cuba, es a través de una intervención militar. Dijo, voy a destrozar, parece que la única forma es destrozar a Cuba. Esto lo dijo con el presentador de radio Hugh Hewitt en esta conversación que se dio a conocer hace esta misma semana. Dijo que va a entrar y destrozar a Cuba como la única opción que le queda, según Donald Trump, al gobierno de Estados Unidos para forzar un cambio en la política del régimen de Cuba, que está bajo la bandera de la Revolución Cubana desde 1959 y que desde 1963 vive un bloqueo económico fuerte, intenso de parte de Estados Unidos. Donald Trump ha dicho que va a destrozar a Cuba y que el futuro del gobierno de Miguel Díaz-Canel pende de un hilo. Vamos a escucharlo. Miguel Díaz-Canel podría caer como podría caer Jamenei en Irán. Sí, mira, creo que Cuba está colgado de un hilo. Cuba está en grandes problemas. Cuba obtuvo todo su dinero por proteger. Eran protectores. Son gente dura y fuerte. Son gente estupenda. Marco tiene algo de sangre cubana, pero no creo que Cuba esté en grandes problemas. Pero la gente lleva muchos años diciendo eso sobre Cuba. Para ser justos, Cuba ha estado en problemas los últimos 45 años y no ha terminado de caer. Pero creo que están bastante cerca de caer por su propia voluntad. En el acento, tu punto de referencia, conversamos con Alina Duarte, es periodista, analista también, ella es experta en América Latina. Alina, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Alberto Nájar. Hola Alberto, bien, con gusto de saludarte a ti y toda tu audiencia. Al contrario, el gusto es para nosotros, queremos conocer tu análisis sobre esto que dijo Donald Trump esta misma semana, destrozar a Cuba. ¿Cómo ves? Pues mira, en realidad a mí la sorpresa no es que lo diga Donald Trump, sino que lo diga hasta ahora, porque la verdad es que en todo pronóstico estaba que Cuba, teniendo en el gobierno de Estados Unidos a alguien como Marco Rubio, como una suerte canciller, ¿no?, jefe del Departamento de Estado, pareciera que era en realidad la prioridad
¿no? Es decir, es una obsesión ya de Marco Rubio, de ascendencia cubana, asfixiar a la isla y derrotarla después de más de 6 décadas de este terrible bloqueo. El que lo diga hasta ahora, insisto, no es sorpresa, pero claramente es preocupante y pareciera nos deja un poco pensando en cuáles son los horizontes viables, porque Estados Unidos lo que demuestra es que con este ataque, este secuestro al presidente Nicolás Maduro, este bombardeo y demás, pues pareciera ya no hay algo que pueda detenerlos. Entonces, esto es, digamos, insisto, no sorprende, es preocupante la falta de organismos internacionales, la falta de derecho internacional que pueda limitar la injerencia en estas dimensiones contra una pequeña isla que lo sabemos, ¿no? El bloqueo comienza a partir de que vence la Revolución Cubana, que derrota a Fulgencio Batista, quien fue impulsado justamente por Estados Unidos en la isla, y ahora pues ya después de haber sorteado más de 6 décadas de un bloqueo, yo creo que de los mayores en la historia del mundo, me atrevería a decir, pues lo que viene es ya asfixiar totalmente, ¿no? Lamentablemente vemos que pues varios medios de comunicación han acompañado estas narrativas, este juego, estos intereses de Estados Unidos por derrocar pues un proceso que significa también de pues un contrapeso también a un modelo como el capitalista. Entonces, pues vaya, insisto, creo que es preocupante que parezca inminente la intervención de Estados Unidos en esta isla. Hay un punto que me llama la atención, lo que acabas de comentar, que se trataría de imponer un modelo económico, político sobre todo, pero también ideológico. Te lo pregunto y quisiera que ampliaras un poco tu respuesta, Alina Duarte, porque ciertamente la economía de Cuba no es la más importante de América Latina. Esto pareciera como una especie de victoria cultural, ¿no? Totalmente. Lo que implica la Revolución Cubana en el continente es que en la década de los 60 se inspiró otros procesos también de izquierda. Fue inspiración para lo que sería el modelo del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende en los 70, que fue un gobierno también abiertamente socialista, que ganó por las elecciones y que, recordemos, un 11 de septiembre de 1973 fue derrocado. En ese caso también fue derrocado por la ideología socialista que buscaba imponer de redistribución de la riquezas de un Estado al servicio de la clase trabajadora, del pueblo chileno, y también obviamente por sus recursos naturales al haber nacionalizado en ese momento Salvador Allende el cobre. Después inspiró también a múltiples guerrillas dentro de la región, el tema también el sandinismo, el Frente Farabundo Martí, ¿no? En Nicaragua, en El Salvador, inspiró otros procesos y no solamente en América Latina. Recordemos que la Revolución Cubana logra también generar una suerte de internacionalismo a partir del apoyo tanto con médicos como con brigadas de alfabetismo, que eso es lo que poco se dice, que también ayudaron a erradicar en varios países el analfabetismo, ayudaron con la brigada Henry Reeves, que es una brigada que ha estado en más de 50 países desde su creación, poniendo médicos a disposición de la humanidad entera. Recordemos al inicio de la pandemia, lo que hicieron fue, así como Estados Unidos puede hoy poner militares, y lo decía Fidel Castro, puede poner militares en cualquier parte del mundo, Cuba puede poner médicos también en cualquier parte del mundo. Entonces es un modelo que lo que hacía era buscar una sociedad más justa internacional, y por eso es que la persecución fue tan importante y no fue derrocada no porque Estados Unidos no lo intentara. Recordemos que también hay pruebas de cómo Estados Unidos intentó asesinar a Fidel Castro en más de 100 ocasiones. Entonces, no lo pudieron derrocar. Hay una revolución cultural impresionante a partir de qué significa la no explotación del hombre por el hombre a través de la solidaridad internacionalista, y ese es el gran peligro, porque en efecto, como lo mencionas, Alberto, Cuba es una pequeña isla que no tiene petróleo, que no tiene litio, que no tiene tierras raras, y uno diría entonces, ¿por qué buscan esa asfixia durante más de 6 décadas? Es en efecto, es una asfixia ideológica de lo que queda también que lograron, creo, y esa es una parte de las victorias también que ha tenido Estados Unidos, hay que decirlo, y su modelo, el modelo neoliberal implementado a partir de los 80 por Reagan, por Margaret Thatcher, que es sembrar esta idea individualista, meritocrática dentro de los pueblos. Y eso es a lo que se opuso Cuba históricamente, el que pudiéramos generar una sociedad cada vez más solidaria, y pues no se lo perdonan. Y obviamente, insisto, una figura clave de todo esto ha sido Marco Rubio, que ha insistido durante
décadas en que se tiene que derrocar al gobierno de la Revolución Cubana. Entonces, lamentablemente, pues al ver lo que ocurrió en Venezuela, que también es un proceso que se repensó la democracia liberal como la conocemos, que se fue directamente a la construcción de poder popular y que por eso también Estados Unidos decidió no permanecer en Venezuela, porque sabía que además hay un pueblo consciente, organizado y armado, hay cerca de 5 millones de milicianos en Venezuela, pues ahora sí pretende hacerlo ya con Cuba y pues nos alerta, ¿no? Creo a los pueblos del mundo que hoy tendríamos que estar, pues eso, mirando, no solamente mirando lo que ocurre, sino pensando en que hoy no necesitan un solo pretexto para atacar a cualquier proceso, incluso gobiernos democráticamente electos, para, pues no necesitan pretextos, pues, y esas bombas, insisto, que caían en Caracas, pues pareciera pueden hacerlo hoy en cualquier parte del mundo, incluido México, contra quien Donald Trump ya alertó que pues también está en la mira. Ahora bien, esta parte última me parece que también es importante detenerse unos segundos, Alina Duarte. No es la primera vez que hay una amenaza en contra del gobierno de Cuba. Esta puede ser la más estridente por parte de un presidente de Estados Unidos, pero las amenazas y los intentos de terminar con el régimen que gobierna a ese país han sido múltiples y no lo han conseguido. Yo me atrevo inclusive a decir que actualmente el clima latinoamericano es menos adverso que el que enfrentó el comandante Castro cuando hace ya algunos años había gobiernos francamente a las órdenes de Estados Unidos y era la mayoría en América Latina, y a pesar de ello, de ese ambiente, no pudieron derrocar a la Revolución Cubana. Ahora mismo está esta circunstancia con el escenario que tenemos en estos momentos. J.D. Vance dijo, tómense en serio a Donald Trump. El tema es hasta dónde realmente podrían concretarse estas amenazas con base en lo que comentas, Alina. Sí, yo creo que no hay duda, Alberto, y eso hay que tenerlo claro, que ningún proceso logra sostenerse de manera indefinida, es decir, hoy la Cuarta Transformación tiene en México las condiciones que no tenía en 2018 y pueden ir cambiando todos los días en su relación tanto con Estados Unidos como a lo interno, con las oligarquías, el sector empresarial, es decir, todo eso va cambiando momento a momento, y obviamente hoy Cuba también no tiene las condiciones y no se enfrenta al mismo Estados Unidos que se enfrentaba a finales de los 50, principios de los 60. E incluso a principios de siglo, recordemos también, Cuba también sostuvo mucho esa fortaleza porque se dio esta década llamada de los progresismos, ¿no? Es decir, esta década ganada, en la cual veíamos a Hugo Chávez, veíamos obviamente todavía al comandante Fidel Castro, veíamos a Pepe Mujica, a Evo Morales, a Rafael Correa, veíamos a varios personajes que impulsaban gobiernos no necesariamente de carácter socialista, pero que sí tenían un empuje de izquierdas, de construcción de estados de bienestar, etcétera. Sin embargo, esos procesos también muchas veces con ayuda de Estados Unidos fueron derrocados poco a poco. Recordemos el golpe de Estado de Evo Morales, apoyado también en el gobierno de Estados Unidos, confesado por Elon Musk, ¿no? De vamos a dar los golpes que queramos dar, ya supérenlo, esa fue su frase de Elon Musk en su momento. También la persecución a través del Poder Judicial de personajes como Lula da Silva, Rafael Correa, Cristina Fernández de Kirchner. Estados Unidos siempre estuvo presente, nunca se fue dentro de la región. Y hoy Cuba, evidentemente, también se ve golpeada por el retroceso de estos gobiernos de izquierda dentro de la región, que ya no pueden generar alianzas de la misma calidad o con fuerza, más bien potencia, que tenían a principios del siglo XX, dada la creación de organismos como la Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, donde México presidió durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, hay un cambio de correlación, no solamente en el continente, sino en el mundo. Hay disputas por conquistar esa hegemonía que Estados Unidos ha ido perdiendo durante las últimas décadas. Estados Unidos también se encuentra, herido de gravedad, a pesar de que puede hacer esto. Recordemos que está a punto de entrar en una crisis energética. Se estima que Estados Unidos tiene petróleo solo por los próximos 6 años, y por eso es esa desesperación de conquistar el petróleo ajeno en los próximos meses, años, y estas presiones. Bombardearon Nigeria también hace unos días, que es el segundo país de África con mayor petróleo.
Es decir, hay que enmarcarlo también en una decadencia real de Estados Unidos, que además lo que les queda, que no es menor, es la industria armamentista. Entonces, sí pueden hacer guerras, pero no pueden sostener porque tampoco tienen una industria fuerte como la llegaron a tener en algún momento en el siglo XX. El dólar ya no es la moneda en la que más se comercia en el mundo. Entonces, claro que Cuba está en la mira porque ante ese recambio de fuerzas dentro del continente, hoy sí pueden acabar con una Cuba que se encuentra también aislada de las fuerzas progresistas dentro del continente. Y también, hay que decirlo, parte de lo cual ha permitido todavía en estos últimos meses, años, tener a Cuba, ¿no? Con un gobierno de izquierda al frente, ha sido también el apoyo de otros países como México, ¿no? En su momento como Venezuela, que ahora está bajo asedio, y que le permitía, y recordemos, cada año se vota en las Naciones Unidas levantar el bloqueo y hay una votación mayoritaria, salvo por Estados Unidos y sus, digamos, colonias en turno, sea Ucrania, sea Israel, ¿no? Que son quienes siempre votan en frente, pero no había un consenso en el mundo sobre sostener este bloqueo. Entonces sí, ya es la última fase de las agresiones. Insisto, intentaron asesinar a Fidel Castro, ¿no? En más de 100 ocasiones. Durante el gobierno de Donald Trump en este año impidieron importaciones, comercio, incluso transacciones de remesas, prohibieron también hacer negocios con la industria turística, que es de lo que también ingresaba una parte importante de ingresos pues a Cuba. Es decir, se ha sostenido estas agresiones durante 60 años. Pues sí, es mucho lo que está en el análisis y en el escenario, y por lo pronto te agradezco, Alina Duarte, periodista experta en América Latina, que hayas compartido tus análisis, tus reflexiones con la audiencia de Imer Noticias. Gracias, Alina. Gracias a ti, Alberto, y nuevamente un saludo y abrazo a toda la audiencia. Abrazo también para ti, feliz año. Feliz año. Hasta pronto. Nuestra compañera Alina Duarte y este análisis, estos puntos ahí importantes en el escenario. Todavía falta un ratito para saber si efectivamente Donald Trump concreta o no sus amenazas o si finalmente termina como han ocurrido otras similares en el pasado, en la historia reciente. Aumenta crisis por asesinatos de ICE en Estados Unidos. Y es que ese es el tema. Donald Trump es un experto en la distracción mediática. Lo ha hecho infinidad de ocasiones, no solamente en las presidencias de Estados Unidos, sino también en su propia vida cotidiana, en sus negociaciones empresariales, en los programas de televisión, bueno, hasta en las películas donde ha salido este personaje. Salió en un cameo, le llaman así, una pequeña aparición en esta película que le pusieron en México, Mi Pobre Angelito 2, que le pregunta el personaje, que es un chamaco, le dice, oiga, ¿dónde está el elevador? Y le dice, está para allá, y es Donald Trump quien le indica, y resulta que no estaba por ahí. En fin, que Donald Trump es un experto en distracciones. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque hay una crisis que está en aumento en Estados Unidos después del asesinato, la ejecución extrajudicial de Renee Good, una mujer estadounidense de 37 años, quien fue asesinada por un agente del Servicio de Control e Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE. Esto ocurrió el pasado 7 de enero. El alcalde de Minneapolis, el demócrata Jacob Frey, pues insistió en que ICE tiene que irse, se tiene que largar de esa ciudad. Pidió el alcalde de Minneapolis incluir a la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota en la investigación de este asesinato, de tal manera que el gobierno de ese estado, pueda también llevar a cabo una investigación paralela y determine si el uso de la fuerza por parte de esta agente de ICE estuvo o no justificado. Es preocupante, dijo el alcalde de Minneapolis, que el Departamento de Justicia ya hayan llegado a una conclusión del hecho antes de hacer siquiera una investigación exhaustiva. Recuerde usted que estaba todavía muy candente el tema. El asesinato había ocurrido unas horas antes, cuando ya la secretaria de Seguridad de Estados Unidos y el propio presidente Trump habían señalado que la culpable era la víctima y la acusaron de ser una terrorista doméstica, lo cual ha generado una profunda ola de indignación.
Frey, el alcalde demócrata de Minneapolis, dijo que pues la agencia a la cual piden que participe en esta investigación ya tiene experiencia en estos casos. Vamos a escucharlo. Al Departamento de Justicia de Pam Bondi y esta administración presidencial ya haya llegado una conclusión sobre esos hechos es profundamente preocupante. Los hechos de que desde el principio están llamando al víctima un terrorista doméstico, están llamando a las acciones del agente involucrado como una forma de postura defensiva. Sabemos que ya han determinado gran parte de la investigación e incluso si no lo han hecho, hay la apariencia de que se ha sacado una conclusión desde el principio. Si no se ocultan los hechos, ¿por qué no aceptarlos? Si no es un problema tener personas adicionales en la mesa que tengan un profundo compromiso con el proceso y la transparencia y que hayan llevado a cabo estas investigaciones antes, entonces, ¿por qué no incluirlas en el proceso? La Oficina de Aprehensión Criminal del Estado de Minnesota ha llevado a cabo estas investigaciones de manera consistente antes. Este no es un grupo radical ni extremo. Este es un grupo formado por expertos que entienden cómo investigar. Muchos de ellos han sido policías, así que nuestra petición es realmente simple aquí. Nuestra petición es abrazar la verdad. Nuestra petición es incluir a la Oficina de Aprehensión Criminal en este proceso, porque nosotros en Minneapolis queremos una investigación justa. Es profundamente preocupante que esta administración desde el principio esté llegando a la conclusión, y si no tienes nada que ocultar, entonces no te escondas. Así es, que no se esconda ICE si no tiene nada que ocultar, dijo el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. Mientras tanto, hay protestas, no cesan las movilizaciones por la indignación, la indignante escena que se grabaron algunos de los vecinos de Rene Good y la difundieron en redes sociodigitales, lo cual se convirtió en una pieza clave para desmentir ese intento de construir una posverdad por parte del gobierno de Estados Unidos. Este viernes, grupos de activistas se han concentrado frente a la oficina local de migración para reclamar justicia por la mujer asesinada. Hay consignas en contra de la política migratoria de Donald Trump. Además, desde anoche hubo movilizaciones también intensas en Minneapolis, que es la ciudad más poblada de Minnesota. El gobernador de ese estado, Timothy Walz, declaró este viernes como el Día de Unidad en memoria de Rene Good. Según medios estadounidenses como ABC News, que citan fuentes y registros de la Corte Federal de un caso anterior, el agente de ICE que disparó y asesinó a esta ciudadana estadounidense ha sido identificado como Jonathan Rose. Esto no ha sido confirmado por fuentes oficiales. Según el Departamento de Seguridad Nacional, este oficial que disparó contra Good después de que ella supuestamente intentó embestir a los oficiales con su vehículo, pues es un personaje que al parecer es veterano de guerra, es militante del movimiento Make America Great Again y, de acuerdo con versiones de medios estadounidenses, también es simpatizante del grupo conocido como The Proud Boys, un grupo supremacista que participó en el asalto del Capitolio hace 5 años. Pero no es este el único frente de crisis que enfrenta Donald Trump. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que Marco Rubio, el jefe de ese departamento, habló con el secretario general de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Mark Rutte, sobre la importancia de mantener la seguridad, según Marco Rubio, de la zona del Ártico para los aliados de la OTAN. Esta conversación ocurre en medio de la obsesión que ha expresado públicamente Donald Trump de quedarse con el territorio de Groenlandia. Esto no ha tranquilizado a los miembros de la OTAN, que siguen alarmados por la amenaza abierta, ya no es velada, del gobierno de Estados Unidos de considerar varias opciones para quedarse con Groenlandia, entre ellas el uso de la fuerza militar. Esto se particularmente cobró mayor intensidad después de que ayer el vicepresidente estadounidense J.D. Vance dijo que si Europa no se toma en serio la seguridad de su territorio, Estados Unidos va a tener que tomar medidas al respecto, con todo lo que ello puede implicar. Sin embargo, la indignación en Europa, que se presenta como moderada por parte de los miembros de la comunidad
Europea no se comparte con los habitantes de Groenlandia. La agencia de Associated Press habló con algunos de ellos para preguntarles su opinión sobre estas amenazas de Donald Trump y esto respondieron. Estamos preparados para lo peor, pero esperamos lo mejor. Sé que Donald Trump es un hombre de negocios, pero Groenlandia no es un producto. Somos personas y eso se debe tomarse muy seriamente y debe respetarse. Deberíamos ser el pueblo en el que se centra la atención. El pueblo de Groenlandia ha demostrado una y otra vez que si queremos la independencia, deberíamos explorar las posibilidades de independencia en nuestra situación actual. Hemos estado hablando sobre lo que vamos a hacer si algo ocurre. ¿Debería ir a Dinamarca con los niños? ¿Debería quedarme aquí? Las cosas están así. Así que se está volviendo muy práctico. Piensa sobre lo que va a pasar si algo peor ocurre. Groenlandia es la isla más grande del mundo, tiene unos 2 millones de kilómetros cuadrados, es más o menos el territorio de México, pero allí solamente viven unas 60,000 personas. La mayoría pertenece al pueblo originario de Inuit Kalaalits. Residen la mayoría de ellos en asentamientos costeros y 1/3 de la población total vive en la capital de Groenlandia, Nuuk. Políticamente, esta isla depende del reino de Dinamarca, aunque ya desde 2009 se administra casi todo el tiempo de manera autónoma. Se le considera un territorio autónomo. Es pues un país con todos sus derechos y de ahí la importancia de que se tome en cuenta lo que opinan los habitantes que son los dueños de ese territorio. Esto que sucede en Groenlandia, lo que ocurre con Cuba, lo que ha ocurrido también en Mar del Norte, con Venezuela, el crecimiento de gobiernos de ultraderecha, el aplauso de los medios comerciales en México, en América Latina y las cadenas internacionales, es una historia que ya se vivió y que tuvo saldos extremadamente negativos, la pérdida de millones de vidas humanas y en el caso de las tropas estadounidenses, de cientos de miles de jóvenes que pelearon y perdieron una guerra a la que no tenían necesidad de acudir. En estos momentos, de pronto, para poder expresar parte de la realidad que vive el mundo entero, se puede recurrir a lo que ya se ha planteado en los filmes, en las películas. Por ejemplo, una película que habla también sobre lo sucedido en Vietnam y que es una reflexión casi autobiográfica de su director. Hablamos de Pelotón. Escríbenos. Manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Únete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. Seguimos en El Acento, tu punto de referencia, y tenemos mucha información importante para usted. Trump sabotea investigaciones contra el cambio climático.
Esto es, creemos, fundamental. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó esta semana una orden ejecutiva para retirar a su país de 66 organizaciones internacionales y dejar de firmar tratados que, en su opinión, son contrarios a los intereses nacionales. Entre estas organizaciones se encuentran 31 de la ONU y varias de ellas dedicadas a la lucha contra el cambio climático. Esto es grave, de acuerdo con analistas y científicos a nivel internacional. Nuestra compañera Kathleen Velázquez nos explica. Bajo el mandato del republicano Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos ha endurecido sus acciones en contra de la agenda en materia ambiental a nivel global. Cabe recordar que desde su segunda llegada a la Casa Blanca, Trump consideró que una gran cantidad de las agendas internacionales eran progresistas y no representaban los intereses de Washington ni de sus ciudadanos, por lo que advirtió habrían cambios. Estas son las 7 acciones más duras de la Casa Blanca contra el medio ambiente. 1. Adiós a las ONGs. El pasado miércoles 7 de enero, el mandatario republicano firmó un memorándum para retirar a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales. Como parte del memorándum, Trump ordenó a todos los departamentos y agencias ejecutivas dejar de participar y financiar a 31 organizaciones de Naciones Unidas, así como a otras 35 independientes que calificó como ineficaces u hostiles. Entre ellas, hay organizaciones clave en materia ambiental como la Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático, la Alianza de Civilizaciones, así como la Comisión para la Cooperación Ambiental, organismo trinacional entre México, Estados Unidos y Canadá. Por su parte, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó que Washington se retiraría del Green Climate Fund, Fondo Verde del Clima, creado en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que busca ayudar a países a desarrollar prácticas de adaptación y mitigación. En respuesta, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a través de su vocero, Stefan Dujarric, lamentó el anuncio de la Casa Blanca. El secretario general lamenta el anuncio de la Casa Blanca sobre la decisión de Estados Unidos de retirarse de varias entidades de las Naciones Unidas. Como hemos reiterado y subrayado, las contribuciones al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas y al presupuesto de mantenimiento de la paz aprobado por la Asamblea General constituyen obligaciones legales, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para todos los Estados miembros, incluido Estados Unidos. Todas las entidades de las Naciones Unidas seguirán implementando los mandatos que nos han encomendado los Estados miembros. Las Naciones Unidas tienen la responsabilidad de cumplir con todos aquellos que dependan de nosotros y seguiremos cumpliendo nuestros mandatos con determinación. 2. Desde el primer día de su segundo mandato y como una de las órdenes ejecutivas que firmó, el presidente Trump anunció que Estados Unidos abandonaría el Acuerdo de París 2015, tratado internacional que tiene por objetivo limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados. Además, añadió que Washington se retiraría de cualquier acuerdo, pacto, convención o compromiso similar en relación con la Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático. 3. Una de las órdenes de mayor impacto en la política ambiental de Trump es el decreto llamado Liberando la Energía Estadounidense, que, entre sus objetivos, incluye fomentar la exploración y producción de energía en tierras y aguas federales, incluida la plataforma continental exterior. El decreto pide eliminar el mandato del vehículo eléctrico y convoca a revocar más de una decena de órdenes ejecutivas en materia ambiental. 4. El 1 de julio pasado, con la aprobación de su paquete fiscal denominado Big Beautiful Bill, redujo de forma gradual los incentivos implementados para la generación de energías renovables, que incluía desde el uso de vehículos eléctricos, empresas constructoras de paneles solares y la construcción y diseño de parques eólicos. 5.
En julio, el gobierno eliminó de sitios web oficiales diversos informes sobre el clima, lo cual fue cuestionado por especialistas que alertaron acerca de los riesgos de esta decisión. El paquete de información que no fue publicada incluyó los sitios web de evaluaciones nacionales y el programa de investigación de cambio global, entre otros. 6. En junio, el Departamento de Agricultura canceló los apoyos a productores valorados en $148.6 millones, que estaban enfocados en que agricultores realizaran prácticas de conservación, crear un nuevo modelo de forestación urbana con justicia ambiental y ampliar un acceso equitativo a la tierra, capital y oportunidades de mercado. 7. A mediados de diciembre, el gobierno de Trump anunció que desmantelará el Centro Nacional de Investigación Atmosférica, uno de los laboratorios más grandes del mundo en esta materia, bajo el argumento de que los fondos federales eran usados para crear alarmismo ambiental, derivadas de investigaciones que calificó como fraudulentas. También, de acuerdo con un análisis conjunto realizado por el diario británico The Guardian y el medio estadounidense ProPublica, la agenda anticlimática de Trump aumenta la brecha de retroceso en materia de derecho ambiental. Consideraron que los países con mayor pobreza serán los más afectados ante el cambio climático. Para Imer Noticias, Kathleen Velázquez. Y hay ya muchas reacciones sobre esta decisión de Donald Trump. Una de ellas del ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, fue vicepresidente de Bill Clinton y es uno de los principales especialistas en Estados Unidos sobre cambio climático y sobre el combate, o más bien la defensa del medio ambiente. Dijo Al Gore que la decisión de Estados Unidos, que se suma a la que tomó desde el primer momento en que regresó a la Casa Blanca para retirar de nuevo a ese país del Acuerdo de París, forma parte de una estrategia para desmantelar la infraestructura científica estadounidense, limitar el acceso a los datos sobre emisiones de gases de efecto invernadero y cancelar inversiones esenciales para la transición a energías limpias. Lo ha tomado estas decisiones Trump, dice Al Gore, a presión o a más bien en apoyo o respaldo de la industria petrolera, dice Al Gore, para que los multimillonarios puedan amasar aún más dinero mientras contaminan nuestro planeta y ponen en peligro a la población de Estados Unidos y del mundo. En el acento, tu punto de referencia, conversamos esta tarde con Richard Key. Él es presidente del Instituto de las Américas, que tiene su base en La Joya, California, y que se especializa, entre otros temas, sobre cambio climático. Richard Key, gracias por esta conversación hasta México. Le saluda Alberto Nájar. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes a usted. ¿Cuál es la evaluación que tienen en el Instituto de las Américas, y usted en particular, Richard Key, sobre la decisión del gobierno de Estados Unidos de salirse de 66 organismos internacionales, entre ellos algunos que investigan el cambio climático? Pues gracias. Pues primero, es importante saber que cualquier país tiene su derecho soberano para revisar sus compromisos internacionales y también el derecho de salir. Pero también hay costos en eso. Estados Unidos no es el único país en el mundo. Estados Unidos hoy en día representa el 25% del GDP global, pero solo 4% de la población del mundo. Y el mundo va a seguir adelante y tristemente sin la participación de Estados Unidos. Las entidades internacionales, muchos que donde Estados Unidos está saliendo, son integrales para poder llegar a compromisos. Hoy en día es crítico hacerlo de una manera multilateral. Tenemos temas muy importantes sobre cambio climático, sobre los impactos de esos cambios en muchas comunidades costales
y en Estados Unidos y también en México y alrededor del mundo que requieren colaboración. Y sin estos foros, Estados Unidos va a quedar al lado y el resto del mundo va a seguir adelante viendo la manera que se puede poder atacar y adaptar estos retos que tenemos en los años que vienen. Ahora bien, pero también algo importante es importante saber es que no solamente se salió de Estados Unidos, se salió de varios compromisos con el ONU, también una entidad muy importante a nivel de Norteamérica es la Comisión Ambiental de Cooperación, el CEC, que está basado en Montreal, que fue establecido durante cuando se aprobó el TEMEC, y ya después se retomó con más importancia con el USMCA, que incluso Trump firmó con Peña Nieto y Trudeau. Y ese entidad es el primer institución global que crea contabilidad ambiental junto con un acuerdo de acuerdo de comercio. So, es una pérdida muy grande para los 3 países de Norteamérica, y eso va a crear un conflicto porque ya no hay un foro para poder tomar estos temas ambientales donde tenemos problemas transfronterizos que hoy en día estamos viendo más y más. Esos temas incluso aquí en la frontera con San Diego, Tijuana, con el río Tijuana. El hecho de que se haya salido de estos organismos y antes del Acuerdo de París y al mismo tiempo insista en privilegiar la producción de energías fósiles, hablan de un proyecto que es en sentido contrario a los esfuerzos de cambiar hacia energías limpias, Richard Key. ¿Cuál es el riesgo de que un personaje de esta naturaleza, con el poder que tiene Estados Unidos, trate de hacer un viraje a nivel internacional en ese sentido? Pues también necesitamos reconocer que ya el mundo ha cambiado mucho en los últimos años. Ya si ves, por ejemplo, el costo de energía renovable hoy en día es más barato de petróleo y gas natural. So, lo que yo veo que en el futuro los países en desarrollo van a ir más para las soluciones más sustentables ambiental, pero también más costo eficientes. Y eso va a ser solar y viento, y obviamente Latinoamérica también tiene mucho en energía de hidro y también geotérmica. So, yo siento que estamos llegando a un punto donde Estados Unidos tristemente va a quedar en unos años un poco al lado y afuera del juego. ¿Y esto ayudaría eventualmente a que se revierta esta decisión de Donald Trump, o Estados Unidos va a seguir por su propia ruta? ¿Esto qué puede suceder? Pues lo primero, Donald Trump sí es nuestro presidente, pero él no es la última palabra en el país. Tenemos un Congreso, también tenemos elecciones midterms en noviembre, y el pueblo también está tomando estas decisiones en cuenta, y vamos a ver qué pasa en noviembre, porque muchos intereses en el país ven dónde está yendo los Estados Unidos y no están contentos con la dirección. Pues sí, es muchos temas que están alrededor de una decisión de esta naturaleza que de suyo propio parece riesgosa. Richard Key, presidente del Instituto de las Américas, gracias por esta conversación con la audiencia de Imer Noticias en México. Gracias. Que tenga buen día. Es especialista en temas de medio ambiente y particularmente en temas de cambio climático, y esto que nos ha planteado, y es importante también tener este matiz. 1.
lo que hizo Donald Trump necesita también la sanción, no sanción en términos de castigo, sino la votación, pues, el respaldo de otras autoridades como es el Congreso, y hay elecciones próximamente. Por eso también la urgencia de Donald Trump de mantener a su electorado y también de conquistar a nuevos votantes con ciertos sesgos que les podrían resultar, digamos, atractivos para inclinarse por el movimiento Make America Great Again. No la tiene fácil. Las encuestas señalan que ha tenido una caída de al menos 12% en su popularidad, y son las encuestas más, digamos, las que tienen mayor beneficio de la duda, son las más prudentes en ese aspecto. Hay otras que hablan de una caída mayor en la popularidad de Donald Trump desde el 20 de enero, cuando asumió el cargo, una caída importante, y con determinaciones como las que ocurrieron en esta misma semana, pues habrá que ver hasta dónde puede o no garantizar que conserve la mayoría en el Congreso de Estados Unidos. Y ya lo dijo también Donald Trump esta misma semana, ayer concretamente, lo publicaba el diario The Washington Post, en la reunión que sostuvo Trump con sus colegas del Partido Republicano. Les dijo, si los demócratas ganan la mayoría en el Congreso, lo primero que van a hacer es tratar de echarme, de aplicar un impeachment, un desafuero en términos mexicanos. Por eso la urgencia de tomar este tipo de acciones. El costo está todavía por pagarse. Avance. Reconstrucción de Acapulco. Regresamos a México. En la Mañanera del Pueblo, que se llevó a cabo en Acapulco, se presentaron detalles del programa Acapulco se transforma contigo, que se aplicó después de los fenómenos meteorológicos que afectaron a una buena parte de la población de ese balneario turístico. Abye Vargas, cuéntanos qué sucedió. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto, aquí todo el auditorio de Imer Noticias. Pues efectivamente el puerto de Guerrero pues se renueva, y como parte del programa Acapulco se transforma. Abye, te vamos a interrumpir, tenemos una comunicación muy deficiente en la llamada telefónica, a ver si por otra vía te podemos recuperar, porque es importante este dato. La información que se presentó esta misma mañana habla de un incremento de 89.5% en el turismo que llegó en las últimas semanas a ese lugar, a Acapulco, que es uno de los principales destinos turísticos de nuestro país. Y también se presentaron detalles sobre las acciones en contra de la inseguridad. Hay una recuperación importante, una caída fuerte de más de 20% en el número de homicidios dolosos que se cometen en esa ciudad. También se anunciaron proyectos en materia de reconstrucción de la estructura hidráulica, es decir, pues el abastecimiento de agua potable y otras acciones. Vamos a ver si ya te tenemos con una mejor calidad en la comunicación, Abye Vargas. Adelante. Pues bueno, Alberto, te comentaba que el puerto de Guerrero se renueva, y como parte del programa Acapulco se transforma contigo, el gobierno federal trabaja en la instalación de luminarias, senderos seguros, construcción de puentes y caminos artesanales, la recuperación de la bahía histórica de Acapulco y la construcción de la carretera Cuautla-Tlapa. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que la afluencia turística incrementó en 89.5% respecto al año anterior, la derrama económica en 131.7%, y respecto a la conectividad aérea en 13.8%. Escuchemos. Y que permitió cerrar el año con una ocupación, también una ocupación histórica, porque repito, estamos hablando de el paso de un huracán hace 2 años, cerramos con una ocupación del 98.4%, prácticamente un lleno total en el día de mayor afluencia. Desde el 2019, que fue un año histórico para el turismo mundial, Acapulco no había registrado una ocupación de este nivel. Con estas grandes noticias, pues nos preparamos ya para recibir también en Acapulco, en este 2026, la edición de oro, los 50 años del Tianguis Turístico, que regresa aquí a Acapulco, a su casa, con el respaldo, por supuesto, del Gobierno de México.
Y el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Sebastián Ramírez, señaló que como parte de este programa Acapulco se transforma contigo, desde marzo del año pasado se han plantado 75,000 plantas nativas y 9,000 metros cuadrados de pasto, levantado 863 toneladas de basura en la playa, rehabilitado 1,539 postes y la instalación de 3,702 luminarias, así como 200 kilómetros de senderos seguros. Además, pues se implementa el Plan Integral de la Recuperación de la Bahía Histórica de Acapulco, que contempla 15 lugares históricos y la rehabilitación de 4 corredores estratégicos. Y adelantó que en febrero de este año será inaugurada la iluminación del Fuerte de San Diego, el edificio pues más emblemático histórico de Acapulco. En tanto, pues el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que en Guerrero se redujo 65% los homicidios dolosos al pasar de 6.58 en octubre de 2024 a 2.32 en diciembre de 2025, la cifra más baja desde 2009. Señaló que además, pues con la estrategia de seguridad implementada en estos primeros 15 meses de la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se detuvieron 1,788 personas por delitos de alto impacto, aseguraron 34 toneladas de droga y el desmantelamiento de 1,900 laboratorios clandestinos a nivel nacional, y destacó las acciones implementadas en el puerto. Escuchemos. Se han establecido puestos de control itinerantes, se incorporaron lectores de placa y algunos arcos detectores en accesos carreteros. Se estableció un mando de alto nivel y se implementó un equipo de fuerza de tarea institucional donde participan todas las instituciones del Gabinete de Seguridad, además de unidades especializadas en investigación e inteligencia, con el objetivo de realizar detenciones en flagrancia, cumplimentar órdenes de aprehensión y dar seguimiento a casos prioritarios y delitos prioritarios como es la extorsión. Además, pues los delitos de alto impacto, como lo es el feminicidio, secuestro y robo con violencia, pues se redujeron 18% respecto a 2024 en el estado de Guerrero, al pasar de 11.89 a 9.72, destacando 2025 como el año más bajo de los últimos 8 años. Marcela Figueroa, quien es secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, precisó que en el caso de Acapulco, la disminución de delitos de alto impacto fue de 28%, mientras que en homicidio doloso fue de 24%. Escuchemos a Marcela Figueroa. Robo a negocio con violencia se redujo en 49.4%, robo a casa habitación con violencia presenta una disminución de 45.8%, el robo a transeúnte con violencia disminuyó 27.8%, la extorsión, se redujo en 20%, el total de robos con violencia disminuyó en 17.8%, el robo de vehículo con violencia tuvo un decremento de 14.9%, otros robos con violencia con disminución de 5.1%. Y bueno, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, informó que se avanza en la construcción de la carretera Cuautla-Tlapa, convirtiendo el camino rural a carretera pavimentada, algo muy importante, Alberto. Y además, pues, la intervención de 8 puentes de Salina Cruz a Zihuatanejo. Además, pues, se construyen en la red estatal 68 puentes, de los 40, de estos 68, 40 son nuevos, y los 83 caminos artesanales en 143 kilómetros, el cual, pues, tiene un avance de 65%, así como el mantenimiento de carreteras se intervinieron 2,101 kilómetros. En tanto, pues Efraín Morales, quien es titular de la Comisión Nacional del Agua, informó sobre los trabajos en materia de líquido, que serán, pues bueno, entre los trabajos serán sustituidos los acueductos Papagayo 1 y 2, se rehabilitará el acueducto Lomas de Chapultepec, se construirán 3 nuevos pozos radiales, se sustituirán y se ampliarán las redes de distribución, además se renovarán las estaciones de bombeo y se realizará una sectorización para la identificación de fugas. Así lo dijo. Primero vamos a llevar a cabo la modernización de la planta de tratamiento que ya existe en Miramar con tecnología de punta. Vamos a llevar a cabo la construcción de una planta de selección que nos va a permitir reciclar la basura y la construcción de una estación de transferencia. Actualmente Acapulco tiene que depositar sus residuos a 22 kilómetros, que son los que tienen que recorrer los camiones recolectores, y eso impacta en la frecuencia con la que pasan a los domicilios.
Y bueno, como parte de este plan totalmente integral, pues la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, mencionó que en el puerto se realizaron 29 jornadas de paz. Atendieron a 186,439 personas de los municipios prioritarios de Chilpancingo, de Los Bravo y Acapulco de Juárez. Realizaron 47,000 visitas casa por casa, se instalaron 29 comités de paz, 50 ferias de paz, se recuperaron 37 espacios públicos y se beneficiaron a 8,993 familias con los tianguis del bienestar, 44,364 en todo el estado. Esa es la información. La información muy puntual. Gracias, Abia Vargas. Estamos muy pendientes y buena tarde a todos. Buena tarde también para ti. México, el tercer como mejor salario mínimo de Latinoamérica. Este es un dato que se presentó justo en la mañanera del pueblo en Acapulco, Guerrero. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que México es el tercer país con el nivel más alto de salario mínimo en toda América Latina y del Caribe. Vamos a escucharla. Estábamos en el 6º lugar en el 2025. Hoy somos el tercer país con el nivel más alto de salario mínimo en toda América Latina y el Caribe. Es un número muy importante. Llegó un momento en el periodo neoliberal, el salario mínimo de México era el menor, incluso por abajo de Haití, que es un país, pues quizá el país con mayores carencias económicas del continente, incluido pues todos los problemas de violencia y seguridad que tiene. Y hoy estamos, después de Uruguay y Chile, por encima de todos los demás países. Y efectivamente, México llegó a tener un salario menor al de Haití. Ese país, esa isla, es la nación más pobre del continente americano, uno de los países más pobres de todo el mundo. Y México tenía ingresos de salario mínimo menores. Ganaban menos los trabajadores mexicanos que los trabajadores haitianos. Esta situación se revirtió dramáticamente y ahora México se ubica como el tercer país con el mayor salario mínimo en toda América Latina. El primer lugar lo ocupa Uruguay, enseguida se encuentra Chile y en tercer sitio México. Después sigue Colombia, luego Guatemala, después Belice, Ecuador y el resto de los países de América Latina. Y seguimos en información vinculada a el gobierno de México. La presidenta Sheinbaum recordó que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, ha establecido un trabajo de cercanía, se ha acercado, diálogo permanente con los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Hay ya avances en esa materia. Existe un protocolo de denuncia que permite que todas las autoridades se pongan en alerta en cuanto una persona sea denunciada como desaparecida. Terminaron esos periodos de 72 horas que decían las leyes para que las autoridades empezaran a buscar a una persona que se reportaba como desaparecida. Lo que todavía no termina, hay que reconocerlo, es esa abulia, esa revictimización, desdén, lo que usted quiera, como quiera llamarle, malas prácticas de agentes del Ministerio Público en fiscalías locales que se niegan a buscar a las personas desaparecidas, particularmente si son mujeres jóvenes. El estigma permanece y en eso hay un trabajo todavía muy, muy pendiente. Vamos a escuchar a la presidenta de la República. Ella personalmente lo recibe cada semana, lo atiende. Conjuntamente se hicieron las modificaciones a las leyes y seguimos trabajando. Y está funcionando además ya la alerta que nosotros nos comprometimos, que fue parte de las modificaciones a la ley, para que en el momento en que se denuncie a una persona desaparecida, en ese momento se establecen todas las alertas, por lo menos en las áreas públicas, en todos los servicios públicos, para poder localizar a la persona en los primeros 48 horas. La presidenta Sheinbaum dijo que ya pronto, en los próximos días más bien, se va a presentar los datos de las personas desaparecidas, del número sobre todo, que es uno de los temas que ha causado más críticas y más infodemia, mentiras, violencia, manipulación de parte de los medios comerciales. La radio comercial está desatada en ese y muchos otros temas, la tele no se diga, los periódicos ni qué contarle. El tema de los desaparecidos de por sí, que es una crisis humanitaria, ha sido utilizado mezquinamente con intereses políticos. Esta estrategia que se va a presentar incluye acciones
para evitar el reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones criminales. Atendemos homicidios, atendemos robos con violencia, atendemos extorsión, que estamos fortaleciendo la estrategia, y también desde las causas y desde la atención, una vez que se denuncia, de los casos de desapariciones que queremos que sean erradicados en nuestro país, y para eso trabajamos todos los días. Y ya que estamos en temas de seguridad, le vamos a informar lo siguiente. Es un dato que se dio a conocer hace apenas una media hora. La secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, fue detenida como parte de las investigaciones sobre el asesinato del anterior alcalde, Carlos Manso, esposo de la actual presidenta municipal. De acuerdo con medios locales y de acuerdo también con la información oficial, por ejemplo, el Registro Nacional de Detenciones, Yesenia Méndez Rodríguez fue detenida en el centro de Uruapan. Está acusada, más bien está bajo investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán en la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, y también la ubicación actual donde se encuentra esta persona es en la Fiscalía del Estado de Michoacán, pero en la Unidad de Investigación y Persecución al Narcotráfico, al Menudeo, allá en Michoacán. Ella era la secretaria particular del alcalde asesinado en noviembre pasado, el 2 de noviembre concretamente, y la detención de Yesenia pues marca simplemente un elemento más en este avance de las investigaciones que pues han desbaratado la tesis que cobró fuerza minutos después del asesinato del alcalde, que fue también aprovechado de forma mezquina por los medios comerciales nacionales y algunos internacionales para tratar de construir la narrativa de que se había tratado de un crimen político. Se llegó a señalar que este crimen era para impedir que Carlos Manso participara en la próxima elección de gobernador o de gobernadora en Michoacán, y las acusaciones en contra del gobierno de la presidenta Sheinbaum se multiplicaron. Ha quedado pues cada vez más claro que este es un asunto que corresponde estrictamente a la delincuencia organizada. No hay que olvidar, las investigaciones han llevado a la captura de al menos 12, bueno, ahora ya son 13 personas detenidas y que formaron parte del círculo cercano del exalcalde Carlos Manso. De hecho, están bajo investigación y detenidos la mayor parte de sus escoltas, agentes de seguridad personal que el mismo Carlos Manso eligió. Él eligió a las personas que la cuidaban y quienes ahora ha resultado pues son parte de la trama que se construyó para asesinarlo. Se le ofreció desde el primer momento seguridad de la Guardia Nacional, la aceptó, pero dijo: no los quiero en mi área cercana, sino en los alrededores de la zona donde yo me mueva. Así fue lo que dijo, palabras más, palabras menos, Carlos Manso, porque él decidió elegir a sus custodios, que fueron, como se ha demostrado cada vez con más elementos, fueron quienes lo traicionaron y participaron en su asesinato. Ahora una pieza más, Yesenia N., que fue su secretaria particular, detenida por participar en la trama en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Esta mañana también se informó que existe todavía de manera intensa y estrecha coordinación para la investigación del asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz, dos de los principales colaboradores de la jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, Omar García Harfuch, dijo que hay avances y reuniones periódicas entre autoridades de la capital y el gobierno federal, y hasta el momento hay 12 personas detenidas, pero se va a seguir la investigación hasta capturar a todos los que participaron en este crimen. Que se trata, dijo el secretario de Seguridad, de un hecho, un crimen muy sensible. Escuchemos.
En el caso de los funcionarios de la Ciudad de México, estamos trabajando de manera coordinada y todas las semanas estamos informando en conjunto la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Policía de la Ciudad de México, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad. Ahí, como saben, va más de una docena de detenidos ya y van a continuar las detenciones. Es un caso muy sensible. Detenidos ha estado habiendo continuamente. Vamos a continuar con estas detenciones, pero es una investigación cerrada que en su momento se informará. No ha dejado de haber avances. Repito, las detenciones se han seguido dando y así seguirá hasta llegar a detener a todos los responsables. Muy bien, ¿no podría darnos un poquito más de precisiones si en este caso la razón o el motivo por cuál fueron así? ¿Fue una venganza? El móvil no, en su momento lo informaría la Fiscalía General de Justicia. Y ya que estamos en Ciudad de México, la jefa de gobierno Clara Brugada inauguró en el Zócalo la exposición Nopalera en el Corazón. ¿De qué se trata, Guadalupe Franco? Cuéntanos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Muy buenas tardes. Así es, esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró la exposición llamada Nopalera en el Corazón, la cual podrá ser visitada hasta el 8 de febrero próximo en el Zócalo de la capital del país. Se trata de más de 200 expresiones, miradas e historias de cómo los mexicanos ven al nopal, un cactus milenario y actual, dijo la jefa de gobierno. Vamos a escucharla. Y esta exposición es una expresión artística y también política de soberanía nacional. Aquí está el nopal como el elemento identitario, como el elemento simbólico de nuestro país y de nuestra ciudad. Y aquí estamos con 200 expresiones artísticas, con 200 miradas, con 200 historias de cómo vemos al nopal como una expresión milenaria, pero también actual. La exposición Nopalera en el Corazón celebra la identidad y las raíces de la población de la Ciudad de México, destacó la jefa de gobierno. Esto al resaltar la figura del nopal como una expresión histórica y de soberanía nacional. Así lo dijo. Del mito de nuestra fundación. La tradición mexica narra que la peregrinación concluiría en el lugar donde un águila devorando una serpiente se posara sobre un nopal en medio de un lago. Y aquí fue. Aquí nació México Tenochtitlan hace 700 años. Y eso es lo que queremos reivindicar. Al nopal como esa expresión milenaria, histórica y también artística. Y así es como queremos hablar de la identidad de nuestra ciudad. Ante integrantes de su gabinete, artistas y representantes de colectivos culturales, la jefa de gobierno anunció que la exposición Nopalera en el Corazón será exhibida durante el Mundial de Fútbol 2026. Asimismo, no descartó la posibilidad de que, una vez concluidas las exhibiciones, se reubicarán cada una de las 200 expresiones artísticas. Alberto Auditorio, mi reporte. Gracias a nuestra compañera Guadalupe Franco. Y seguimos en la capital del país. Esta mañana hubo una explosión en un edificio en la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía de Coyoacán, al sur de Ciudad de México. Hubo 5 personas lesionadas y más de 1,000 fueron evacuadas. ¿De qué se trata? Cuéntanos, Víctor Raúl Ramírez. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Buenas tardes. Pues nos encontramos aquí precisamente en la colonia Paseos de Taxqueña, al sur de la Ciudad de México, en donde, como lo mencionas, esta mañana se registró un estallido por acumulamiento de gas en un departamento que se ubica sobre calle Paseo de los Cipreses y Paseo de los Naranjos. Y bueno, pues en este lugar vive un joven que se llama Emilio, y bueno, pues nos comentó que en ese momento él y su madre estaban dormidos, por lo que los despertó el estruendo causado por este estallido. Vamos a escuchar cómo lo dijo el joven. Nosotros vivimos 2 pisos abajo de donde fue la explosión. Tenemos ventanas muy grandes, todas destruidas hacia adentro, los trozos de vidrio. También la campana de la estufa se cayó. Nada tan grave, no estuvimos lesionados, pero sí, fue un gran susto. Estábamos dormidos, mi mamá y yo, entonces escuchaba una vez la explosión, fui a ver la que pasó, y ya todos los vidrios hacia abajo. Lo bueno que tenemos pues, las cortinas, y como que sí evitó que nos brincara muchos vidrios, pero no, sí habían muchos en el piso.
Y bueno, pues también Emilio comentó que las autoridades de la Ciudad de México y de la Alcaldía Coyoacán les han informado que no van a poder regresar a su departamento, pero que les darán un apoyo para renta o para alojarse en algún hotel, aunque aún no les han dicho el monto de esta ayuda. Y bueno, pues al lugar también llegó la secretaria de Gestión Integral y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Ursúa, quien comentó que debido al estallido, alrededor de 2,000 personas que viven en edificios aledaños tuvieron que ser evacuadas debido a que los inmuebles resultaron con algún daño. La funcionaria explicó que se revisará cada uno de los inmuebles y de los departamentos para determinar si pueden ser habitados nuevamente. Vamos a escuchar. Esto fue en el tercer nivel y la causa real es una acumulación de gas que ha provocado problemas estructurales graves. ¿Por qué? Porque el tercer piso tiene en este momento problemas en las losas, en las columnas y en las traves. Independientemente de eso, hubo problemas por la onda expansiva en todos los departamentos alrededor de este lugar. Por lo tanto, hicimos una evacuación completa de todos aquellos edificios que se vieron afectados por esta onda expansiva y vamos, por supuesto, a revisarlos uno por uno para ir permitiéndoles posteriormente entrar a sus departamentos y poder saber bien cuál es el daño que tiene cada uno de ellos. Y bueno, pues en estos momentos todavía personal de Protección Civil, también hemos visto personal de Marina y de la Sedena están haciendo la limpieza en el edificio en donde se registró este estallido. También pues ya se instaló un puesto de mando en un parque que se ubica aquí a unos metros del edificio en el que se registró la explosión. Bueno, pues están llevando a cabo un padrón de vecinos y también les están dando en estos momentos comida tanto a los vecinos y vecinas afectadas como a las personas que están laborando en esta zona. Ese es mi reporte por el momento. Muchas gracias, Víctor Raúl Ramírez. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Y, por cierto, se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica para la zona metropolitana del Valle de México. El siguiente reporte es ya dentro de unos cuantos minutos, le tendremos toda la información. En tanto, hasta ahorita no circulan los vehículos con holograma de verificación 0 y 00 con engomado azul y terminación de placas 9 y 0, ni tampoco los vehículos particulares con holograma de verificación 2, ni los que terminan en par, aunque tengan el holograma 1. ¿Qué piensan los capitalinos sobre esta medida? Natalia Matamoros, platícanos qué encontraste. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Un saludo a ti y al auditorio. Como bien comentas, la activación de el doble hoy no circula vuelve a colocar en el centro del debate público la efectividad de las políticas ambientales en la zona metropolitana del Valle de México. Esta medida implementada durante contingencias ambientales busca reducir la concentración de contaminantes en el aire al restringir la circulación de un mayor número de vehículos particulares. Sin embargo, ha provocado opiniones encontradas entre los ciudadanos. Para Araceli López, se trata de una acción necesaria ante los elevados niveles de contaminación que afecta a la salud pública. Ella considera que disminuir el tránsito vehicular, aunque sea de manera temporal, contribuye a reducir la emisión de partículas que deterioran la calidad del aire. En especial, ella se ha visto afectada de la garganta y la vista. A su juicio, esta restricción fomenta mayor conciencia ambiental, disminuye el tráfico y promueve el uso de alternativas de movilidad más sustentables. Escuchemos. Sí es bueno eso de que pongan que no circulan unos carros para que circulen otros, porque sí te afecta como ciudadano, sí te afecta. A mí me arden mucho mis ojos y la garganta, sí, por la contaminación. ¿Piensas que esta medida es efectiva para mitigar la contaminación ambiental? La verdad sí, porque sí ayuda, mínimo un 50% sí reduce la contaminación, la verdad sí. ¿Piensas que se debería extender de hecho? Más seguido sí, que se haga más seguido esto para que no nos siga afectando nuestra salud más que nada. Hay quienes comentan, Alberto, que esta medida genera gastos de movilidad. Por ejemplo, María Valdés tiene un puesto de chilaquiles en la colonia Narvarte y cuando se activa este mecanismo debe invertir 700 pesos en Uber para llegar a su lugar de trabajo. El gasto de movilidad repercute de manera negativa en las ganancias de su negocio. Escuchemos. Pero sí lo que viene siendo la comida, las ollas y todo eso, sí es en un Uber todo, cabría en la cajuela. Y sí, pero son 700 pesos que no los tienes contemplados para gastar, es tu ganancia del día lo que inviertes en el Uber. Claro, porque ¿cuánto ganas tú al día? ¿Cuánto haces al día? Pues más o menos es así como 600, 500, 700 o hasta 1000 a lo mejor. Pero pues ya esos 700 pesos ya se fueron en el Uber y ya me quedan solo 300 pesos, ¿no?
Alberto, esta es la información que nosotros manejamos hasta este momento sobre este tema. Muchas gracias, Natalia Matamoros. Feliz tarde. Feliz tarde también para ti. Ya nos vamos. Antes de despedirnos, déjeme agradecer los comentarios que nos hacen llegar nuestras audiencias a través de WhatsApp. Por ejemplo, nos escribe Russell Salazar desde Mérida, Yucatán, y pregunta si es grabado este noticiario. No, Russell, estamos completamente en vivo, en directo y a todo color, como se diría en la televisión de hace ya algunos años. Muchas gracias. Gracias, Russell Salazar, desde la paradisíaca Mérida, Yucatán. Y nos envía un mensaje también Angélica Rocío. Nos pregunta el nombre de la película, la canción de la película que presentamos al inicio de este espacio informativo. La película se llama Full Metal Jacket. En México le pusieron Cara de Guerra. No sé cómo le habrán puesto en España. Es una película fuerte, pero muy, muy recomendable. Una obra maestra de Stanley Kubrick. Muchas gracias, Angélica Rocío, por tu mensaje. Y muchas gracias a usted que nos ha acompañado esta semana en El Acento, tu punto de referencia, a las 6 de la tarde. SPR Informa, tu punto de referencia con Gustavo Ramírez. Y el próximo lunes, Entre Líneas, tu punto de referencia con Adriana Estela Flores. Descanse este fin de semana, y ya que andamos con los soundtracks de las películas famosas y de Hollywood, y a propósito de esta nueva cariz y seguramente la envidia que tiene Donald Trump por Johnny Depp, nos despedimos con esta canción que le va muy bien este día. A ver si identifica esta película. Se llama Piratas del Caribe. Hasta el lunes. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.